cosas más para ganar plata. Ya. Entonces, cuando hablamos de permisos, si nosotros observamos, por ejemplo, si yo miro acá, ¿cierto? Esto es ver, voy a crear un directorio. Cuando yo voy a mirar este directorio, usted va a observar que acá, aquí, en seguridad, nosotros tenemos nombres de grupos o de usuarios. Es decir, yo tengo usuarios y grupos dentro de Windows, donde, fíjese usted acá, yo tengo lo que son los permisos. ¿Qué permisos yo tengo para este caso, esta carpeta? Puede el usuario, los usuarios del sistema pueden modificar, leer, ¿cierto? Escribir. Si yo elijo otro usuario, usted se da cuenta que acá ocurre lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera restringir el acceso a este directorio a otro usuario, yo solamente tendría que ir acá, editar, ¿cierto? Por ejemplo, decirle, sabe que este usuario le voy a denegar el control total, ¿cierto? O que pueda modificar, que pueda leer, que pueda escribir dentro de este directorio, ¿ok? Entonces, si el usuario, ¿cierto? En este caso, Guillermo Verdugo, quiere acceder a este fichero, no se lo voy a permitir. ¿Estamos claros? Esto nosotros acá lo vemos en Windows. ¿Es posible hacerlo? Claro que sí. Profe, ¿pero qué pasa con un fichero? O perdón, con un archivo. Vamos a suponer que yo aquí voy a crear un archivo de documento, ¿cierto? De texto. Y este también tengo propiedades y también tengo seguridad y también puedo hacer también a un usuario restringir el acceso a este fichero. En Linux, perdón, en Windows también nosotros tenemos usuarios y, ¿cierto? Usuarios y grupo. Por eso acá dice nombre del grupo, nombre del usuario. Yo podría agregar, por ejemplo, a modo de ejemplo, podría agregar, buscar ahora, aquí usted se da cuenta que yo tengo una cantidad, ¿cierto?, de usuarios que están dentro del sistema operativo. Acá en Windows, tipos de objeto, yo podría desactivar acá y dejar los grupos. Y aquí, si yo pongo buscar ahora, este me va a mostrar solamente los grupos que tiene este sistema operativo. Entonces, en Windows nosotros tenemos usuarios y grupos. ¿Yo puedo agregar un usuario a un grupo? Sí, lo puedo hacer. Yo puedo decirle, por ejemplo, al grupo administrador, agregar cierto usuario. Eso ocurre en Windows. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando trabajamos con Linux? ¿Cierto? Cuando yo trabajo con Linux, no es muy alejado a lo que nosotros tenemos en Windows. Es decir, si yo voy acá al explorador de archivos, acá en Linux, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo voy acá a documentos y voy a crear, a modo de ejemplo, un directorio. Este directorio, cuando yo le haga clic propiedades, usted va a observar que también tiene permiso. Pero aquí los permisos él me dice que tiene propietario, tiene grupos y otros. Si usted se da cuenta, no es muy distinto a lo que vemos en Windows, ¿cierto? En Windows vimos que existen grupos, existen permisos para restringir al usuario y al grupo. Aquí para entender un poquito qué es lo que ocurre en Linux, el propietario es el dueño de la cuenta. Es decir, yo soy el usuario G Verdugo o el usuario Guillermo Verdugo que inicié sesión inicié sesión acá en este Linux. Entonces yo soy el propietario, por ende yo puedo crear y eliminar archivos de esta carpetita, de este directorio. El grupo, cierto que el grupo en este caso soy yo. Yo soy el mismo usuario. Como soy un usuario, tengo un grupo y también tengo acceso a los archivos, ¿cierto?, de mi grupo. Pero otros usuarios también tienen acceso al archivo, ¿cierto?, de este directorio. Si yo creo, por ejemplo, un fichero, por ejemplo, acá voy a hacer nuevo. Fíjese acá que aquí para crear un fichero no puedo crearlo desde acá. Lo voy a crear, ¿cierto? Mira acá, voy a usar alguna herramienta de editor, por ejemplo aquí. Vamos a esperar que se abra y lo voy a guardar y lo voy a guardar dentro de esa carpetita o ese directorio, discúlpeme, aquí directorio. Entonces, aquí yo voy a guardar este fichero, guardar, esto lo voy a cerrar y ustedes se dan cuenta que aquí tengo un fichero, si yo voy a propiedades, este también tiene permiso, ¿cierto?
Y también aparece el propietario, dice que para este fichero el propietario tiene lectura y escritura. El grupo, ¿cierto? Que al cual yo pertenezco como propietario, que es el que se creó automáticamente al crear mi cuenta, va a tener solo lectura. Y otros va a tener solo lectura. ¿Qué pasa con estos otros? Por ejemplo, nosotros la semana pasada creamos usuarios, ¿cierto? Creamos a María Ponce, a Pedro Pinto, me acuerdo. Entonces, si Pedro Pinto, ¿cierto? Que es otro usuario, quiere ver este fichero, él va a tener solamente permiso de lectura, ¿cierto? Ahora, si yo agrego Pedro Pinto al grupo G Verdugo, va a tener solamente lectura. Ahora, yo podría darle lectura y escritura. Y a los otros también podría darle acá lectura y escritura. Y así es bastante fácil, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? Linux, de alguna otra forma, se entiende que uno lo administra mediante comando. Entonces, los permisos tenemos que aprenderlo mediante comando. Vamos a ver un poquito cómo se entienden los permisos en Linux, ¿cierto? Voy a minimizar un poquito esto acá y voy a abrir la terminal, ¿cierto? Ahí está la terminal y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá ls, fíjese bien, perdón, sí, voy a entrar mejor al directorio, ¿cierto? cd, estos puntos, ahí sí, este es documento, perfecto, y voy a colocar un ls-l. Y ahí usted se da cuenta que está mostrando el directorio que acabo de crear, el dir, ¿cierto? Pero al principio de este aparecen los permisos. Mire qué interesante. Aquí nosotros vemos los permisos, ¿cierto? De un directorio mediante el uso de comando, ¿ok? Voy a crear un fichero acá, touch, fichero, ¿cierto? Fíjese, el fichero 1, lo voy a crear y ahora voy a colocar un ls-l. Y ahora vamos a ver que tengo un directorio, ¿cierto? Un directorio y tengo un fichero. La primera columna que aparece acá, ¿cierto? Son los permisos, ¿ok? ¿Y qué es lo que me dice acá los permisos? Cuando aparece una letra D, ¿cierto? Cuando aparece una letra D, corresponde a un directorio. Y es verdad, esto es un directorio. Cuando aparece un guión, esto significa que es un fichero. Y esto es un fichero. Y aquí va a ver usted que hay 9 caracteres, ¿cierto? Separados en grupos de 3. ¿Qué es lo que me dicen estos caracteres que están acá? Por ejemplo, me aparece una R, una W y una X. Voy a minimizar un poquito esto para ir explicándolo directamente en la presentación que justamente yo le subí en el ambiente de aprendizaje. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, voy a ir acá. Yo voy a ir a justamente segundo semestre. Voy a ir acá a lo que es sistema operativo. Voy a la unidad de Linux y quiero ver dónde está esa primeros comandos, creo que es. Creo que está. No, en la segunda, ahí estamos. Bueno, que está la primera comandos, creo que los conté todos. Eso creo que esa fue la que le subí a usted. Entonces voy a ir acá. Perfecto. Y ahí aquí estamos con los permisos de archivo, ¿cierto? Voy en esta parte de acá. Entonces, recuerde y no se olvide de aquello. Cuando usted ve un guión, ¿cierto? Representa un archivo, dice, de tipo común, ¿cierto? Son ficheros. Cuando usted ve una D, representa un directorio. Cuando aparece al principio una L, corresponde a un link. Y cuando aparece una P, corresponde a un archivo de tipo binario. ¿Ok? Y aquí vamos a ver lo que está explicando lo siguiente. Cuando nosotros miramos un permiso, ¿cierto? Cuando colocamos un ls-l para que muestre en formato largo, ¿cierto? La información de un directorio. Lo que primero que va a mostrar los tres primeros, la primera columna va a ser los permisos. Y usted va a observar que aparece, como le decía a usted, una R, una W y una X. Esto se va a dividir en 3 grupos. El primer grupo corresponde al propietario. ¿Pero qué significan esas letras? Los permisos, ¿cierto?
Los 3 primeros corresponden a los permisos del propietario, los 3 siguientes corresponden al permiso del grupo y los 3 últimos corresponden a los otros usuarios. Estos son permisos. ¿Qué significa, cierto, la R? Significa read, ¿cierto? Que significa lectura. La W significa write y la X significa ejecución. Por ende, ¿cierto? Esto que aparece acá, RW significa que el propietario tiene permiso de lectura y escritura. El grupo que pertenece al usuario, ¿cierto? También tiene permiso de lectura y escritura, pero el otro usuario tiene permiso solamente de lectura. ¿Cómo nosotros hacemos posible los permisos en Linux, ¿cierto? Entendiendo que esa R y esa W y esa X corresponden a un permiso. Pero ¿cómo lo administramos? ¿Cierto? Fíjense usted, lo vamos a identificar de esta manera. La R tiene un valor, ¿cierto? Un valor que se compone con el 2 elevado, fíjese bien, el 2 elevado a 2. La R vale 4. La W, ¿cierto? W a 1, ¿cierto? Y la W vale 2. Y la X, ¿cierto? Tiene un valor de W a 0 que es 1, ¿cierto? Es decir, la R4, la W2 y la X 1. Si usted suma los valores, ¿cierto? 4, 2, 1, eso le da una sumatura de 7. ¿Ok? ¿Estamos claros? Es decir, cuando yo le quiero dar todos los permisos, por ejemplo, a un fichero o a un directorio, yo para poder colocar todos los permisos tengo que colocarle todos sus valores de cada una de sus letras al valor máximo. Es decir, tendría que colocar 7, ¿cierto? Uno podría, obviamente existe una forma de colocarlo e ingresarlo, disculpe, ingresarlo como 421, ¿cierto? Le digo que para el propietario los permisos van a ser 421 y el sistema va a saber que eso es 7. La otra forma es usando un comando que es el chmod, que yo le tengo que dar el valor máximo para cada uno de los permisos a quien corresponda, propietario, grupo y, en este caso, otros. Entonces, por ejemplo, si yo quiero quitarle todos los permisos, el valor menor va a ser el 0. Si yo, por ejemplo, le quiero dar permiso de ejecución, va a ser 1. ¿Por qué 1? Porque ejecución vale 1. Si yo le quiero dar permiso solamente de escritura, va a ser 2. Y así, si quiero darle permiso de de escritura y de ejecución, eso tiene que ser 3. ¿Por qué 3? Porque 2 más 1 da 3. Por ejemplo, si yo quiero darle permiso de lectura y de ejecución, el valor sería 5. Si yo le quiero dar permiso de lectura y de escritura, tendría que ser 6. ¿Se da cuenta usted? Si le quiero dar permiso solamente de ejecución, tiene que ser 1. ¿Ok? No se olvide de eso. Entonces, los permisos, ¿cómo se ingresan? Mediante esta numeración. Por ejemplo, si yo le ingreso 600, le estoy diciendo que le estoy dando permisos de lectura y de escritura solamente al propietario y al grupo, ¿cierto?, que pertenece al propietario, le estoy quitando todos los permisos y a los otros le estoy quitando todos los permisos. ¿Se entiende, no? Exactamente. Por ejemplo, si yo le quiero dar todos los permisos para que todo el usuario y todos los usuarios que pertenecen al grupo del propietario tengan todos los permisos y puedan ejecutar dentro de ese fichero o dentro de ese directorio, yo le tengo que dar un valor 777. ¿Se entiende más o menos? Vamos a ver. Comprobemos si es que somos capaces de entenderlo de mejor manera haciéndolo. ¿Cierto? ¿Cómo se te estoy cargando? Porque... Ahí sí. Ahí sí. Entonces, fíjese. ls-l, recuerde este fichero, ¿cierto? Fichero 1. Ahora yo le voy a cambiar los permisos a este fichero. ¿Cómo se cambia? Con el comando chmod, ¿cierto? Y aquí es donde yo tengo que colocar el valor. Por ejemplo, si yo coloco 0, 0, 0, le estoy quitando todos los permisos
a cualquier fichero o directorio. Yo aquí le voy a dar al fichero 1, le estoy quitando todos estos permisos que él ya tiene. Es decir, los permisos que él tenía era RW, RWR. Le pregunto a usted, ¿cierto? ¿Qué valor tiene en los permisos el fichero 1 en el propietario? ¿Qué valor sería? Es RW. Recuerde, la R vale 4, la W vale 2 y la X vale 1. ¿Ahí cuántos valores usted ve en el primer? 4 más 2, 6, perfecto, ¿cierto? Y el segundo valor, 6, ¿cierto? Y el tercer valor, 4. Es decir, el fichero cuando usted lo crea, ¿cierto? Tiene un permiso de 664. ¿Me entiende usted? Entonces, si yo le doy permiso de 664, le estoy dando permiso de lectura y escritura al propietario, de lectura y escritura al grupo que pertenece al propietario y de lectura solamente a los otros usuarios. Ahora yo le estoy quitando todos los permisos. Fíjese bien. Cuando voy a correr esto para acá, para que así vea lo que pasa con este fichero. ¿Ok? Entonces, fíjese bien. Aquí yo le quité todos los permisos. Voy a volverme atrás. Ahí está. ¿Ok? Si usted se da cuenta, ¿qué pasó con el fichero, este fichero 1? No tiene permiso. Es decir, si aquí va el propietario que creó este fichero, le hace doble clic, dice que no tiene ningún permiso. O sea, yo no puedo modificarlo, no puedo nada hacer sobre este fichero. Ahora le voy a dar todos los permisos. chmod, en vez de 000, le voy a dar los permisos 777, ¿cierto? Le estoy dando todos los permisos. Si presiono Enter, usted se da cuenta que ahora este fichero cambió su propiedad y ahora sí, yo puedo escribir sobre este fichero. Lo guardo, ningún problema, y puedo escribir sobre este fichero. Y los otros usuarios, ¿cierto? Van a poder ver este fichero y van a poder manipularlo, entre comillas, ¿cierto? Porque si yo entro con otra cuenta de usuario y quiero ver este fichero, lo más probable es que por seguridad no le permita visualizarlo. ¿Se entendió? Entonces, fíjense lo que va a hacer ahora. Al mismo fichero, ¿cierto? Le voy a dar solamente, fíjese bien, recuerde que write escritura. Le voy a dar permiso solamente de lectura, ¿cierto? Recuerde que lectura es write, perdón, lectura es read, ¿cierto? Lectura es read. Entonces le voy a dar un permiso de 4, lectura, el grupo también de 4 y para los otros usuarios 4. ¿Por qué le estoy dando 4? Porque lectura es su valor, ¿cierto? Nominal es 4. Voy a pasar Enter y usted se da cuenta que ahora el fichero aparece con un candadito. Si yo le hago doble clic, que soy el propietario, fíjese bien, el botón guardar, ¿cierto? Solamente me permite guardar con otro nombre. Fíjese bien. O sea, yo quiero guardar, no voy a poder cerrar sin guardar. Lo voy a ejecutar de nuevo, ¿cierto? Voy a colocar, agregarle más cosas. El botón guardar está totalmente desactivado. Y si yo voy acá a cerrar, no pasa nada. Ahora, si yo le coloco ls menos l al fichero, ¿cierto? 1, usted se da cuenta que tiene permiso solamente de lectura. No, no se van a guardar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, usted los ficheros, te crea un fichero y mediante comando le cambia los permisos. Entonces, ese fichero, ninguna persona va a poder, ¿cierto?, modificarlo. ¿Por qué razón? Porque usted le dio permiso solamente de lectura a ese fichero como tal. Entonces, recuerde, profe, ¿qué pasa si usted le coloca chmod 222, ¿cierto? ¿Qué significa 222?
que tiene permiso solamente de escritura. El propietario tiene permiso de escritura, el grupo que pertenece al propietario, escritura, y los otros usuarios tienen permiso de escritura. Fichero 1, ¡pum! Listo. Fíjese que cambió. Si ahora coloco en ese fichero, tengo solamente permiso de escritura. Es decir, si yo voy acá, dice, no podrá mostrar el fichero. Wow, no puede fichero. ¿Por qué razón? Porque obviamente para poder visualizar el fichero, yo tengo que primero leerlo y después de eso poder ejecutarlo. Entonces yo digo, ok, no lo puedo visualizar, entonces le voy a dar un chmod 4, ¿cierto? Para que sea de lectura, 2 para que sea de escritura para el grupo que pertenece el usuario propietario y le voy a dar 2 para, ¿cierto? Para que los otros usuarios también puedan visualizarlo. A ver, vamos a ver ahora, si le hago doble clic, voy a poder escribir, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Solamente de lectura, ¿ok? ¿Por qué lectura? Porque independiente que yo al grupo que pertenece al propietario le di permisos de escritura, igual sigue siendo bloqueado. Entonces, para que esto pueda funcionar, exactamente, el del propietario. Yo le puse de lectura. Entonces yo tendría que colocarle acá, perdón, chmod, a ver si probamos esto con colocarle 7, 222, y ahora sí, vamos a ver que ahora sí yo puedo escribir porque le di al propietario permiso, todos los permisos de escritura y de lectura. Entonces, así uno juega con los permisos, por ejemplo, de los ficheros. Oiga, profesor, ¿pero qué pasa con los directorios? Yo veo que aquí usted tiene un directorio. Este directorio, si yo miro sus permisos, el S-L al directorio, ¿cierto? dir, usted se da cuenta que este directorio tiene permiso de lectura, ¿cierto? Puros permisos de lectura y escritura. Entonces ahora yo le voy a cambiar los permisos. chmod, ¿cierto? Le voy a dar permiso, le voy a quitar todos los permisos al directorio. ¡Pup! Listo, si coloco un ls menos l, usted se da cuenta que ahora el directorio no tiene ningún permiso. Es decir, si yo voy acá a doble clic, para poder ingresar a ese directorio, tengo que ingresar. Perfecto. O sea, yo puedo crear una carpeta nueva aquí. Sí, veamos. Perfecto, sí la puedo crear. ¿Por qué razón? Porque tengo que entrar con la contraseña del propietario. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros, por ejemplo, le damos permiso, como lo hicimos acá, de permiso de lectura y de escritura de ejecución, usted se da cuenta que los archivos ejecutables en Linux se colocan de color verde. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar los permisos de ese directorio. Bien, le voy a decir chmod. Ahora le voy a dar permiso de 777. Usted se da cuenta que ahora yo le voy a colocar ls-l y ahora vemos que este directorio, ¿cierto? El directorio aparece en color verde o fondo verde, ¿cierto? Porque ahora yo le di permiso de que yo pueda almacenar aquí también archivos de tipo y que pueda ejecutar los archivos que son, para la redundancia, de archivos de tipo ejecutable. ¿Ok? Si aquí yo quiero restringir, ¿cierto? Que no permita archivos ejecutables, le tengo que cambiar los permisos. Por ejemplo, decirle 664. ¿Ok? O 66. El directorio. Los permisos del directorio. A este directorio. No, estoy cambiando. Si yo creo un directorio nuevo acá, fíjate bien, voy a colocar mkdir dir2. Tú te das cuenta que cuando coloco un ls, ¿cierto? Fíjate aquí, voy a colocar un ls menos l.
tú te das cuenta que el directorio 2 tiene los permisos que vienen por defecto. Viene 7, 7, 4 más 1, 5. O sea, 7, 7, 5. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el chmod? Obviamente te permite a ti modificar los ficheros, ¿cierto? Modificar para que entendamos esto. En Linux, ¿cierto? Los ficheros o los directorios, los permisos vienen por defecto. De hecho, cuando yo instalo un sistema operativo, cuando lo instalo como tal, este viene con los permisos ya predefinidos. Si yo lo que hice recién usando el comando chmod, lo que hice fue modificar de manera individual los ficheros que estoy utilizando o los que vaya a utilizar. Pero yo puedo cambiar por defecto, ¿cierto? Por defecto, poder cambiar los permisos y que cuando yo escriba este comandito, todos los ficheros y directorios que se creen a continuación vengan con permiso ya preestablecido y que salgan de los archivos que son por defecto. ¿Qué le quiero mostrar? Fíjese bien. ¿Dónde se me perdió un poquito esto? No, no es duda. Déjeme ver que aquí lo vi, por acá lo dejé en mi presentación. Sí, vamos a ver acá. A ver aquí, el ejemplo no. No están apurados, ¿cierto? ¿Dónde lo dejé? Ahí está la tabla, el primer dígito completo del usuario, sí, eso está bien. Que hay una parte que yo la dejé aquí. Ya, creo que es por aquí va. No, no es eso. Los ficheros, ¿cierto? Perfecto, ahí está. Deme un segundito. Empezamos con Max, sí, perfecto, ya. Lo tenía, se me perdió. Voy a ponerle pausa un poco el video para que así. Los archivos en defecto, el valor máximo para fichero es el 666. Pero obviamente el 666, ¿cierto? Corresponde a lectura, escritura, lectura, escritura, lectura, escritura. Nunca usted va a poder colocar, a modo de ejemplo, un 777 en fichero, si lo puede hacer con el chmod, pero por defecto, ¿cierto? Por seguridad, Linux protege los archivos de tipo que sean de tipo ejecutable, por seguridad. Entonces el valor máximo que usted puede llegar es 666. ¿Ok? Si yo le resto 2, el valor máximo, ¿cierto? Para la creación de archivo va a ser 664. Y aquí está comprobado. Aquí yo tengo 6, aquí tengo 6 y aquí tengo 4. Ahí está. Entonces, cada vez que yo creo un fichero, va a tener un valor de 664. ¿Ok? Si yo creo un directorio, ¿cierto? El directorio va a tener 7, ¿cierto? 5, 5, ¿cierto? Va a ser 755. ¿Por qué razón? Porque el valor máximo, ¿cierto? Que yo le puedo dar a un directorio igual es 777, pero siempre se le va a restar, ¿cierto? 775, se le va a restar un valor. ¿Cómo compruebo esto? ¿Cuál es el valor por defecto que tiene la creación de archivo, ¿cierto? Linux, usando el comando umax, creo que es el menos s. Y aquí él me dice, por el umax, menos s mayúscula, me dice que para usuario tengo el 7775, perdón, 7, 7, y aquí yo tengo 4 más 2, 5, o sea, 7, 7, 5. ¿Sí o no? Si yo le sumo al 7, 7, 5, le sumo 2, ¿cuánto me da? 7, 7, 7. Entonces, cuando yo coloco acá y le pregunto, ¿cuál es el UMAX que viene por defecto desde Linux? Él me dice que él tiene el 00, ¿cierto? 02. Este 02 yo se lo resto al 775 y me da, perdón, al 777 y me da, ¿cierto? El 775. Si yo le resto 02 a lo que es fichero, ¿cierto? Que es el 666, eso me va a dar 664. Entonces, este valor max yo lo puedo cambiar.
Por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? El UMAX funciona con un poco a la inversa de lo que es el chmod. Si yo le doy permiso con el chmod, para darle todos los permisos le coloco 777, ¿cierto? Acá el UMAX, para quitar todos los permisos, ¿cierto? Es decir, si yo coloco acá 777, ¿ok? Fíjese bien. Si yo coloco UMAX 777 y coloco UMAX ahora S, el S es para ver cuáles es los permisos por defecto que tiene el sistema operativo. El UMAX, si yo lo coloco 777, él va, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear ficheros y directorios sin permiso. Y lo podemos comprobar. Si yo coloco acá touch, ¿cierto? Touch, fichero, ¿cierto? 3 y coloco un ls menos l, usted se da cuenta que el fichero 3 no tiene ningún permiso. Entonces, todos los ficheros que yo vaya a crear ahora, por ejemplo, fichero 4, van a tener 0 permiso. Por eso el UMAX, ¿cierto? El UMAX es para, una vez que usted ejecute ese comando, va a cambiar la máscara de los permisos para la creación de directorio y fichero. Por ejemplo, si yo ahora creo un directorio mkdir y voy a crear un directorio, ¿cierto? Un directorio 3 y coloco un ls menos l, usted se da cuenta que el directorio, ¿cierto? 3, ahora no tiene ningún permiso. Mira acá, si yo voy acá, vemos que el directorio 3 y el fichero 3 y el fichero 4 no tienen ningún permiso. Porque le cambié la máscara, ¿cierto? Entonces, recuerde, si yo coloco UMAX 777, es como que le estoy haciendo la inversa del chmod. Entonces, ahora, si yo quiero que tenga todos los permisos, 000, eso es como equivalente a colocar un chmod 777. Fíjate bien. Yo presiono Enter y ahora coloco UMAX menos S. Y ahora usted se da cuenta que ahora le cambiamos los permisos por defecto que tiene el sistema operativo. Entonces ahora cuando yo vaya a crear touch, ¿cierto? Voy a ir acá, touch, fichero 5, usted se da cuenta que el fichero 5 ahora tiene todos los permisos. Y si voy a crear un mkdir, ¿cierto? Directorio, creo que fue 4 que hizo el 4, ¿cierto? Ahora, fíjese que ahí está el directorio 4. Y ahora yo voy a colocar un ls menos l para verlos. Y usted va a observar que el directorio 4 cambió el color ahora porque tiene todos los permisos. Tiene inclusive para almacenar archivos de tipo ejecutable. Y se mira el fichero 4, ¿cierto? Perdón, el fichero ¿cuál fue que cree? El fichero, fichero 5. Este, increíblemente, a pesar que le di todos los permisos, nunca va a ser de tipo ejecutable. La única forma que yo lo haga ejecutable va a ser si yo lo hago por chmod. Entonces, si usted mira ahí, este es un 666, que es el valor máximo. Entonces, recuerden, los valores por defecto al momento de entrar al sistema operativo, para la creación de ficheros es 664 y para lo que es directorio es 775. ¿Por qué razón? Porque le va a restar 2 al valor máximo, que es 66 para el fichero, y para el directorio va a ser valor máximo 777, le va a restar 2 para el 7775. ¿Ok? Entonces, en la presentación justamente yo a ustedes les subí, ¿cierto? Los ejemplos. Por ejemplo, los ejemplos que yo parto haciendo en clase, ¿cierto? Creación de un fichero con un más 0, pero hay que entenderlo de esta forma. Ahí sí, creo que por aquí va, ¿cierto? Por aquí va comando más, permite cambiar los permisos que son predeterminados, que vienen en la instalación. Esta es la tabla UMAX, ¿cierto? Este es el valor UMAX, esto es el binario, y este es el valor de, ¿cierto? De la máscara, ¿ok? Por eso cuando nosotros colocamos 777, nosotros estamos ingresando un valor de máscara 000. Si yo ingreso un valor
0, por ejemplo, 27, estoy ingresando un valor. Si ingreso 0, estoy ingresando un valor, si hacemos 7. Si ingreso un valor 2, estoy ingresando un valor 5. Y si coloco el valor UMAX 7, estoy colocando un valor 0. ¿Ok? Es decir, si aquí yo coloco el UMAX 0.27 y coloco acá UMAX menos S, lo que estoy haciendo es darle permiso al usuario propietario de todos los permisos, al grupo lectura y escritura, pero al otro usuario le estoy dando 0 permisos. Entonces, si yo creo un fichero, aquí con esos tipos de permisos, touch, fichero, ¿cierto? 6, usted se da cuenta que el fichero 6, que quedó, no estoy, siempre, pero ahí está el fichero 6, el propietario tiene todos los permisos, puede guardar todo lo demás, pero, ¿cierto? Los otros no van a tener permiso para modificar. ¿Estamos claros? Suspender, esto